Esta columna es de historia de los alimentos, Esta ¿no? columna es de historia de los alimentos. Recordemos porque hace Sí. mucho tiempo, no. Sí. No, Ya ¿y qué sé. traes hoy? Bueno, en realidad traigo, primero, el dato importante, recordarle a todas las personas que nos están escuchando en este momento que yo soy peluquero, ¿sí? Para que después cuando me hagan reclamo de orden histórico, vayan a hablar con el profe de historia del cole. Soy un peluquero que cuenta cuentos. Muy bien. Dicho eso, ahora yo ya me siento totalmente liberado de decir cualquier barbaridad. Vos querías abrir el paraguas, Sí, ya abriste. Día como hoy, día de paraguas. Y vengo a contarte una historia que, básicamente una historia que surge de la necesidad de entender por qué entre nosotros dos, siendo que yo tengo claro que acá el dueño del programa sos vos, sí, los dos lo sabemos, está en los papeles, pero no entendía por qué vos me decías, cuando yo te proponía algo, vos me decías, acá el que corte el bacalao soy yo. Ah, mira. Y eso me sembró mucha duda. Vos por eso. Digo, ¿qué quiere decir eso de cortar el bacalao? Buah. Y ahí me puse a investigar un poco y te traje este cuentito. Mira, A ver, ¿cómo es? la cosa es así. El bacalao, básicamente, como en casi todos los casos de los que ¿Eso hemos es el hablado... bacalao? Perdón, estamos viendo una imagen ahí. ¿Qué colores? O no es color. Lindo bicho. Lindo Es el bicho. color. Mirá. Sí, yo tengo No lo conocía de perfil. tengo un bacalao en la pecera de la mesa de luz. Exacto, exactamente. Dice que hay un glade que viene con fragancia a ese animal. El bacalao, bueno, como en caso de todos los alimentos, digamos, termina siempre siendo más que un alimento por la cuestión de que conlleva atrás una historia, y esa historia nos cuenta cosas sobre la geografía, sobre la distribución de las personas en el mundo, en los continentes, las idas y la vuelta. Esto nos ha pasado contando la historia de la sal, la historia de la papa. El alimento va y viene, y casi ningún alimento de todo lo que hemos hablado se ha descubierto en algún lugar y luego no se ha disgregado por todo el mundo. Sí. Y el bacalao no es... Coincide casi que fue pasando eso. Sí, siempre, porque ¿sabés qué es lo único que a lo largo de la historia del hombre ha sido justo y parejo? A ver. El hambre. Claro. Por eso los alimentos se distribuyen siempre por todos lados. O sea, Entonces, pero sí. es preferible que siga habiendo hambre. Bueno, en la medida justa. Ah. En la medida justa. Para que tengamos trabajo nosotros. Exactamente. Bueno, en la medida justa. Pero bueno, digamos, literalmente es uno de esos productos, en el caso del bacalao, que hicieron cambios en la historia. Y esto, por más que suene un poco exagerado, es súper importante, porque si uno se empieza a mirar para atrás de dónde sale este bicho que se encuentra en ciertos bancos particulares, no es que hay bacalao por todos lados. No es muy común tampoco encontrarlo en la pescadería. Claro, y menos... Y tenés que encargar. Menos para nosotros que vivimos en un país donde no es un producto común. Uh-huh. No es un producto común. Yo esta columna me di cuenta después, tendría que haberla hecho más antes de Semana Santa, pero bueno, no importa. O ahora. Pero Semana Santa es todo el año, dale. Tiene cosas que son súper importantes si nos ponemos a pensar en históricamente. No sé si carne, pero eso es la pulpa del bacalao. Exactamente. Cosas ¿Magro sería? Si es magro. Sí, yo creo que sí. Sí, en general el pescado es poco graso. Claro. Digamos, es poco graso. Por lo que viene el color ahí. Bueno, pero salvo que te comas una ballena. Pero esa es otra columna. ¿Vacío o ballena? No, ballena. Ballena. Tiene una característica que la comparte con la carne de animal cuadrúpedo, digamos, que es que tiene muy, muy, muy buena conservación a partir de un sistema muy simple de conservación, de lo más antiguo, que es el salado. Entonces, eso ya también te da la pauta de que es un alimento que puede haber viajado muchísimo. Y lo coloca en distintos momentos de la historia, en distintos continentes. Un método de conservación. Exactamente. Es más, los alimentos que mayor recorrido han tenido geográficamente son los alimentos que tienen un mecanismo de conservación más simple. Claro. Es decir, una vez hablamos, ¿te acordás del banano? Y hablamos de toda la industria de la United Company Fruit y toda esta historia. Bueno, hoy tenemos mecanismos de conservación para el caso de la banana que tiene que ver incluso con empezar su transporte antes de la maduración, para que finalmente llegue a destino maduro. Bueno, en el caso del bacalao es muy distinto, porque sabemos que la carne de pescado, una vez que uno la saca a la temperatura del agua, muy fácilmente se echa a perder. Y ahí viene la cuestión del salado. Pero me estoy adelantando un poco, porque lo que te quiero decir es que para entender la importancia de todo esto, hay que viajar muchos años para atrás, más de 1000 años, y nos tenemos que parar entre el 800 y el 1000, y esta es la plena era vikinga, Hernán. A ver.
Y ahí viene la pero vos cosa me nombrás esta. los vikingos, Yo, vikingo, y te, ahí salen, me- ahí y te me- salen los cuernos. Ah, sí. No, Te salen bueno, sí, al algunos. toque. Sí, sí. O te dan ganas de tomar porrón. También. ¿Por qué? Porque estos pueblos del norte de Europa habían desarrollado una técnica que para ese entonces fue clave. En perfecto vikingo, que yo estudié 2 años acá en el José Ingeniero, se llamaba el stockfish, ¿sí? Así lo pronunciabas Sí, vos. lo pronunciamos a la profesora ahí de con vikingo. el profe de vikingo. Ah, mira. Sí, el profe Juan Carlos. De nombre bien Juan Carlos el Vikingo. Juan Carlos el Vikingo, Claro. rubio de barba y pelo largo. Bueno, que no es Y otra con cosa, cuerno. digamos, no es otra cosa que bacalao secado al aire frío, claro. sin un proceso de salado, ¿sí? Y cuando vos te Ahí pones está, a mirá. pensar en los vikingos, te pones a pensar en pueblos nórdicos y lo que haces no es pensar en Ipanema en enero. No, Estamos pero pensando además, en lugares mira, fríos. se ve la nieve allá al fondo. Exactamente. Claro. La pusimos a propósito. Pero no está pintado eso, no. No. Es real. Tenía ciertas características, las sigue teniendo. Principalmente, es muy liviano, dura mucho tiempo y tiene casi del 80% de la constitución de este animalito es proteína. Entonces, Mira. gracias a eso, Ahí está, bueno, es lo que está fundamentando. Yo te preguntaba la grasa, magro todo. claro, muy magro, Claro. muy magro. Entonces, gracias a eso, los vikingos, ¿qué podían hacer? Con este alimento podían hacer travesías súper largas, sabiendo que tenían un stock de alimento que no se les iba a echar a perder. Está claro. Es por Más que eso claro. que hacen estas travesías por las que cruzan el Atlántico y llegan, y acá, señores, viene el dato que viene a consolidar la idea de que hay corruptela en la historia del famoso descubrimiento de América, porque los vikingos describían un lugar donde se pescaba. Puedo decir que no fue Colón, no se Vos sabe. haces tus propias conclusiones. Yo no Claro. me quiero pelear con los españoles, pero por las dudas que alguna vez me den la ciudadanía. Pero estos muchachos decían, los vikingos decían, hay una zona donde nosotros vamos con la mojarrera y hay muy buen pique, que se llama Terra Nova. Y resulta que cuando después los biógrafos y los geógrafos se ponen a estudiar dónde es este Terra Nova es lo que nosotros actualmente conocemos como Canadá. Y oh sorpresa, Canadá, ¿dónde está? Aunque no les haga mucho gracia a los vecinos de abajo, en América. Claro. En América del Norte, pero finalmente en América. En América. Y por ahí anduvieron los vikingos entre el año 800 y el 1000. ¿Y ellos venían de dónde? Ellos venían de los países actualmente nórdicos, Claro. digamos. Entonces vos Ahora, mirá todo lo que pensás tuvieron que hacer. año 800 y 1000 y después traspolate a siglo XVI, finales de XVI, principio de XVII, la conquista. Bueno, estos muchachos ya hacía rato que andaban por acá. Además, estos tipos se venían hasta la Terra Nova. ¿Por qué? Porque 500 años antes de Colón, más o menos 500 años de Colón, en esta zona había una gran cantidad de bacalao y aunque ellos no lo sabían porque no se hacían un examen citológico, el bacalao aportaba muchísima vitamina D, que es algo fundamental, aprendimos con el COVID que estábamos todos encerrados, para cuando vos tenés un déficit del aporte que te da el sol. Sí. Entonces fíjate el vikingo. Claro. Pensa esto, viste que hay países donde tienen muy pocas horas en el año de sol y muy pocas Sí, horas de... tienen tal cual. muchas horas de noche. Sí. El típico caso círculo polar ártico, bla. Exactamente. Entonces los tipos se comían el bacalao y sin saberlo estaban aportando vitamina D, estaban aportando mucha ¿Algún proteína. dato de cómo lo consumían? ¿De qué manera? Sí, y ahí viene ahí me voy a adelantar un poquito para Sí. contarte por qué vos sos el que corta el bacalao. Va. Porque en el proceso de salado del bacalao, parece ser que el bacalao queda bastante duro, Ajá. ¿sí? Como dice la canción Mi vecino el momia, Sí. queda duro. Bueno, el capitán del barco, y solo el capitán del barco, portaba por una cuestión de seguridad personal, o sea, para que los muchachos si en algún momento se enojaban, no lo fajen, era el único que portaba un cuchillo particular que podía cortar el bacalao. Entonces, ¿qué O sea que hacía ahí el viene capitán? la señal esa. Exactamente, dice, este es el que corta el bacalao y además, ¿por qué? Porque no era solo el que lo cortaba, sino además el que lo distribuía. Y cuenta la leyenda que el mostre cortaba la zona del lomo del bacalao, que se la comía él y algún par de buchones que tendría alrededor, y la cabeza y la cola era lo que comía la tripulación. De ahí viene esta expresión de el que corte el bacalao. Así que para responderte, dentro de lo poco que te puedo responder de cómo se comía, y se habrá comido casi como un fiambre seco. Claro, justamente ¿por qué te preguntaba eso? Porque si yo lo cocino y lo paso por temperatura alta, la miércoles la vitamina. Entiendo que la fuente de vitamina, No, pero pensá que esto... la fuente de vitamina pensá estaba intacta. que esto no es cocido. No es cocido, No, claro. esto es salado, como quien hace un jamón. Listo.
Y dale que va. Más todavía. Sí, no es cocido. Más fundamento todavía de que la vitamina está presente. Ahora sí nos vamos a dejar a los vikingos un rato en paz, más que nada porque les tengo miedo, que son todos grandotes. ¿Le tenés miedo a los vikingos? Les tengo un poco de miedo. Bueno, no, bueno, pero él era radicado en Villa María. Era lo más que bajo. se llama nativo por opción. Él era nativo de Villa María por opción vikingo. El vikingo. Pero después, ya más adelante, cuando nos acercamos a siglo XIV, y siglo XVI, y acá viene algo interesante, otra vez aparece evidencia de que el tal Colón no fue el primero que llegó acá, y parece que vino un pueblo que es tan viejo, que para que te des una idea de lo que me encanta de ellos, es que su propia lengua, y espero que no se enojen conmigo si lo digo mal, es el euskera, y que son los vascos, son tan antiguos, que mucho antes de que haya registro sobre lo que actualmente es la tierra sobre la que se hizo el reinado español, ellos ya estaban ahí. Mira. Y nadie sabe con certeza de dónde viene el pueblo vasco. Básicamente siempre estuvieron. Bueno, ¿por qué te traigo los vascos? Sí. Porque hay una forma de cocción del bacalao que se llama bacalao a la vizcaína, que es muy conocida y que además es como el plato más tradicional que que recorrió el mundo y que se puede encontrar hoy en cocinas de tipo tradicionales y en cocina gourmet. Y bueno, ¿por qué los vascos tienen esta relación con el bacalao? Lo tienen por lo siguiente, porque después de los vikingos llegaron los que son los grandes protagonistas de esto, que te digo, siglo XIV al XVI, de la zona del Atlántico, los vascos, gallegos y cántabros, ¿sí? Estos muchachos, también viajando hacia la Terranova prometida, donde ya se habían enterado por las incursiones de los vikingos que había grandes bancos de bacalao, empezaron a bajar un poco más. Y lo que ellos realmente estaban buscando, porque su negocio era la carne y la grasa de ballena, pero encontraron algo que resultó ser muchísimo más valioso, que son inmensos bancos de bacalao. Claro. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Sería una competencia del otro o no? Sí, pero no llegaron por eso esos. ¿Pero qué hicieron los muchachos? Se guardaron el secreto durante un montón de años y se dedicaron exclusivamente, ahí tenés el bacalao a la vizcaína para todos los que nos están viendo por YouTube. A la vizcaína. Se guardaron el secreto y ¿qué hacían los monstruos? Y cuando volvían a su tierra decían: no, bien, la verdad anduvo bien la casa. Le preguntaba a la esposa: ¿cómo te fue? Y decía: no, bien con la ballena, por lo menos todo tranqui. ¿Y alguna otra cosa? No, ballena. Y mientras iban fomentando un mercado con el tema del bacalao. Su técnica, la técnica que aportan los vascos y que realmente es como la técnica que termina haciendo este producto el de mayor durabilidad, es la salazón, porque lo de los vikingos era más el secado al sol, y los vascos lo del tema de la salazón. Era tan avanzado, un charqui de pescado, una cosa así, claro, como el charqui. Claro. Era tan avanzado el método de ellos que el pescado durara meses. Y esto de que durara meses, además, a nivel comercial, trae una cosa súper importante, que es: mientras más vos podés hacer durar el producto que transporta, más largas pueden ser tus excursiones. No necesitas volver, por ejemplo, a vender el producto, ¿viste? Como cuando vas a un lugar y hay pesca del día, bueno, se supone que ese pescadito no lo van a poner en una cámara 10 días, lo comes al toque. Claro. Entonces ellos fueron desarrollando y haciendo cada vez mejor las técnicas de la salazón para lograr eso. Pero nadie se queda con el monopolio total de las cosas, y entonces entramos al siglo XVI, cuando los franceses llegan a esta zona, y mira lo que pasa, a esta zona Terranova, ¿cierto? Están viniendo para América. Los franceses. No me ¿Y sabe qué se encuentran? Muchos vascos trabajando ahí. ¿Y si estos muchachos qué hacen por acá? Si estos están con el tema de las ballenas. Y ahí viene una anécdota, me pareció súper graciosa, que parece ser que los pueblos originarios, que lejos de tenerle miedo los saludaban desde la orilla, conocían palabras en euskera. O sea, tenían ya un contacto de larguísima data con los vascos. Saludaban en euskera a los franceses. Claro. Nada, hermoso. A partir de ahí, claro, el bacalao ya se vuelve, lo conoce toda Europa, y se vuelve algo clave en la expansión europea. Y se meten también los portugueses, y se meten también los ingleses, los franceses se afincan, y entraron de lleno a una cosa que empieza a el detrimento de los bancos de cabalao, cabalango es eso, bacalao, que ¿qué es? La pesca masiva. Entonces la pesca ya no solo alimenta a las tripulaciones,
para aguantar mientras estaban buscando ballena, sino que se empieza a enviar grandes cantidades de bacalao al Caribe para alimentar a las poblaciones que estaban esclavizadas en las plantaciones. ¿Cuáles plantaciones? Las que hablábamos antes de banana, por ejemplo. Mira. Claro, esclavos trabajando en la United Company in Fruit, que habían hecho toda la línea ferroviaria, que sacaban desde adentro de América hacia las orillas para poder subir a los pescados de la fruta. A los muchachos, ¿qué le daban? Bacalao. Mira. Para que coman. Mira. Pero bueno, qué detalle ese, qué dato. Donde hay recursos valiosos, y esto te lo prueba hoy en la actualidad, cosas como por ejemplo lo que está pasando en Irán, donde hay productos valiosos, hay conflicto. Y el bacalao no es la excepción, Hernán, a esta historia. Durante siglos hubo muchas disputas porque por los calderos, digamos, pero el punto más intenso llega ya en el siglo XX, post-colonización, incluso revolución industrial. Ya estamos hablando de otra manera de pescar, otra manera de conservar. Y mira este quilombo, qué lindo. Acá te voy a contar una cosa que me hizo sentir muy cómodo con esta historia. ¿Viste ese paisito chiquito que se llama Islandia? Que si no yo no estoy equivocado, y si no que me corrijan al 3535103210, tiene una gran referente de la música que es Björk, una cantante increíble. Resulta que este país tan pequeñito... Bueno, me hace ruido eso, ¿no? A ver, mira, tan pequeñito... Este país tan pequeñito... Y hace ruido. Le pegó 3 veces un jarabe de palo a la flota inglesa. En conflictos que no están muy estudiados. Pero Islandia, estás diciendo. Islandia, en conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tuvo 3 conflictos bélicos armados contra Reino Unido. ¿Por qué? Porque los ingleses, que tienen como esta suerte de que ellos andan normalmente por los mares y se chocan con recursos naturales y nadie los anda reclamando, y ellos sí, historia que por ahí nos puede sonar, se encontraron cerca de Islandia con unos bancos tremendos de pesca de bacalao. Pero ¿qué pasa? Sí. Los islandeses, si está bien dicho el gentilicio, vivían de eso. Claro. Entonces se empezaron a encontrar con estos muchachos que, a diferencia de ellos, hacían una pesca furtiva. Claro. Y le dijeron, no da para que pesquen acá. Claro. Y los otros le dijeron que no va a dar, nosotros pescamos donde queremos. Y empezaron la típica, que yo, que vos, que tu vieja, que no sé qué, yo a tu hermano lo conozco, mi papá es policía, y hay un problema bélico. Y ese problema bélico, que ahí lo ves al monstruo Churchill, que imagino que debe estar hablando con algún islandés, no estoy seguro por el casquito, parece más inglés el casco que otra cosa. El Reino Unido termina aceptando, después de estos 3 conflictos, una medida que luego, mirá si será importante este conflicto, termina trazando cómo se va a delimitar el uso de las millas náuticas y la pertenencia de plataformas submarinas de los países. En los países. Bueno, eso no existía sino hasta este conflicto. Eso es ya siglo XX. Mundial. Eso es mundial, bueno. Ese es el tema. ¿Viste que viste cuando hay un juicio y quieren probar la inocencia o la culpabilidad de alguien, se citan antecedentes de fallos que han sido favorables o desfavorables y se dice, si falla, tenés que fallar igual acá? Tal bueno, cual. Esto que te voy a contar para cerrar la columna sienta ese precedente. Mirá, en 1972 Islandia hace que su plataforma submarina defendida, donde no podían pescar los ingleses, sea de 50 millas, ¿sí? Pero previo a eso, habían arrancado por mucho menos. Ellos querían defender 12 millas. Y el Reino Unido no le parecía muy bueno y manda toda la flota militar que tiene para proteger a los pescadores, obviamente, ¿sí? Y digo, estas similitudes, viste, de la historia que parece que no termina de repetirse nunca. Esto me hace acordar, por ejemplo, ahora la Marina estadounidense protegiendo a los barcos que quieren pasar por el estrecho de Hormuz, por el petróleo. Fíjate que esto no es muy distinto. Manda a la Marina Real a defender estos barcos pesqueros. ¿Y qué pasa? El Reino Unido dice, yo no voy a respetar esas 12 millas. Y entonces este país, Islandia, que no tenía la capacidad bélica como para enfrentarla, tiene una especie de guerra de guerrillas marítimas con flotas bastante chicas, y esa tensión constante, que dura mucho más de lo que los ingleses pensaban que podía durar, finalmente hace que los británicos digan, ¿sabes qué? Quédate con tus 12 millas, nosotros pescamos de aquel lado. Pero en 1972, unos años después, los irlandeses se dan cuenta que esas 12 millas no le van a alcanzar, porque la pesca furtiva va a hacer que se acaben los bancos de bacalao. Y entonces reclaman 50 millas marítimas. Y ahí viene otro conflicto. Ese conflicto escala mucho más, Hernán. Y los irlandeses usan una técnica que termina siendo muy efectiva para ellos.
¿Sabe qué hacían? Cortaban las redes de los barcos pesqueros. Entonces finalmente Mirá, les salía mucho más caro mantener las flotas pesqueras, claro, que lo que podían gastar en armamento militar, claro, para pelear contra ellos. Claro. Y finalmente, en el año 1975, estos inteligentes islandeses llegan al punto máximo, que es el que va a sentar este precedente. Dicen, vamos a declarar que la zona exclusiva de pesca del país va a ser 200 millas. Habíamos arrancado de 12, habíamos pasado a 50 y dijeron, no, ¿sabe qué? Defendemos las 200. Uh-huh. El Reino Unido, ¿cómo responde? Manda otra vez toda la fragata, pero acá la guerra cambia. Era tan desproporcional la flota que podían poner los ingleses contra la defensa que podían hacer los islandeses, una potencia naval de las más grandes del mundo, que Islandia dice, ¿sabe qué? Vamos a hacerla distinta. Aprovecha la ubicación estratégica que ellos tenían en la OTAN, ¿sí? Organización que se hace post Segunda Guerra Mundial y donde Islandia se había metido en la época de la Guerra Fría. Vamos más o menos al contexto histórico. Y dice, ¿sabes qué? Si ustedes no nos respetan las 200 millas náuticas, nosotros abandonamos la OTAN. Y resulta que geográficamente Islandia era muy importante para sostener territorio entre Estados Unidos y claro, limitar a Rusia. Claro. Entonces ahí la OTAN obliga a Inglaterra a que no pesquen el bacalao a menos de 200 millas náuticas. Y desde ahí es que todos los países tenemos derecho a defender, más allá de nuestra plataforma submarina, 200 millas náuticas para la pesca. El icono ese, ¿no? Tremendo. Porque de ahí arranca todo lo demás. Exacto, por eso esta historia, al final yo te venía contando, termina siendo la historia de un alimento, pero que marca un hecho histórico, sino jurídico. En la imagen, el bacalao de Islandia, cada pieza de bacalao cuenta una historia. Exactamente. No menor, ¿no? Ahora bien, te cierro esto muy cortito. Mientras tanto, ¿qué pasa con el bacalao acá en Argentina? Porque todo el tiempo estuvimos hablando de bastante más arriba. Sí, claro. Terranova, Agua Fría, Canadá. Acá la historia es muy distinta, pero tiene algo igual de interesante. ¿Por qué? Porque el bacalao acá llega en la época colonial, impulsado por la Iglesia Católica, por los misioneros católicos. Parece ser que durante la Semana Santa, como ya sabíamos, no se podía comer carne, y el bacalao, por ser un pescado salado y conservable, se convirtió en el plato típico de la vigilia. Porque ¿cuál era el problema de la carne? La sangre, claro, la carne roja, ahí viene la cosa. Pero con el pescado está todo bien. Digo curiosidad porque estamos acostumbrados a decir que en el Viernes Santo no se come carne, pero sí se come pescado, y el pescado finalmente es carne. Uh-huh. Pero bueno, la vigilia pascual. Exacto, la vigilia pascual. Y después la inmigración vasca, que hay muchísima acá en Argentina, nosotros lo podemos ver en Villa María, con su hermoso centro vasco y toda su cultura, va a terminar reforzando esa presencia fuerte de la gastronomía vasca, trayendo recetas como esto que te decía del bacalao a la vizcaína, que hoy, lejos de ser un plato que solamente comen los vascos, es un plato que se puede encontrar finalmente en todos lados. Y otra cosa es que el precio del aceite de hígado de bacalao en un momento se dispara a niveles altísimos, lo cual le permitió a los pescadores argentinos, especialmente de la zona de Mar del Plata, capitalizarse y modernizar su actividad. Mirá, cuando todo el bacalao que se pescaba estaba destinado a ser salado. Y como acá no había consumo, ¿qué dijeron? Nosotros podemos vender el aceite. Y encontraron una industria donde la parte pesquera argentina se pudo hacer fuerte. Un nicho importante para una industria que en un momento fue importante, pero la cantidad de producción que tiene era baja. Exactamente, y el consumo. Entonces, este pequeño cuentito que te traje hoy, este cuento de peluquero, era básicamente para que vos y todas las personas que nos escuchan sepan por qué Hernán es el que realmente corta el bacalao. Porque voy a comer buñuelos de bacalao, como dice ahí la imagen.